Este 14 de mayo se instalará la nueva Asamblea Nacional. Se prevé que ADN asumirá el control del segundo poder del Estado. ¿Cuánto le aportará a la estabilidad y liderazgo para los próximos 4 años de mandato del presidente Daniel Noboa? Por otro lado, el ejército ecuatoriano respondió con frontalidad tras el ataque y asesinato de 11 soldados, 11 militares ecuatorianos. ¿Qué vendrá después? Son los temas que pondremos sobre el tapete. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Vito TVO, Escándalo TVO, Juve Digital. Nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. Saludos cordiales a todos quienes se están conectando. De la misma manera queremos saludar a nuestro directo invitado, Antonio Tramontana. Él es consultor y asesor político de vasta trayectoria en nuestro país y a nivel de la región de América Latina. Ha sido asesor político de varios políticos, valga la redundancia, de larga data e influencia en nuestro país. Y tenemos el gusto de tenerlo en esta jornada precisamente para analizar varios aspectos de lo que serán los próximos 4 años y también de lo que significará la inauguración, el desarrollo, el desenvolvimiento de la nueva Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, mi querido Antonio Tramontana. Qué gusto tenerlo en el programa propositivo de Manaví. Bienvenido. Muy buenos días. Perdón, tardes, corrí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo mira el escenario que está próximo a iniciarse con una nueva Asamblea Nacional que probablemente tenga el control, el movimiento político oficialista y un presidente que previo a asumir la presidencia de la República del Ecuador en este proceso de reelección hizo una gira internacional a países europeos y de Medio Oriente? ¿Cómo vislumbra este escenario inicial? Bienvenido. Inicialmente lo local ya prácticamente está consolidado en una mayoría, si no me equivoco, simple. Más de 75 asambleístas conforman esa mayoría. Y lo que usted me pregunta a los foráneos, es importante que el giro que ha dado el presidente al exterior en esa periplo sea como un promotor del país, con el mero hecho de tratar de hacer o atraer inversión extranjera directa y o la posibilidad de alianzas públicas privadas para el crecimiento y el desarrollo del país en materia financiera y económica. Es una decisión entonces sumamente acertada la de realizar este giro internacional. ¿Cuánto le contribuirá y de qué manera se concretarían estos acercamientos con varios países para que esta cooperación internacional pueda visualizarse, palparse y que se sienta en las inversiones y también en el combate a la delincuencia en nuestro país? No es inmediato. La inversión extranjera directa o las alianzas público-privadas toman su tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Demandarán por lo menos 6 meses en cuanto a estudios, en análisis, en revisión, a cifras. Entonces no es de la noche a la mañana, pero ya está dado el primer paso. Lo peor es quedarse sentado a que ellos vengan. Es mejor irlos a buscar, y eso es lo que creo que se ha hecho en esta trascendental camino para tratar de justamente enrumbar el país, dándole ritmo, que es el crecimiento, que es el desarrollo. El resto hay que esperarlo, todo viene con calma, es decir, todavía este semestre, que es un semestre muy complicado en lo financiero, en lo económico, tiene que tener hacia la parte externa o a lo internacional
claridad en cuanto a que se estabilice la economía y pueda haber repago tanto de intereses como de capital. Entonces, eso es lo que se está buscando en la cierta medida. ¿Y usted cree que la oposición y los ecuatorianos deben de ser pacientes para poder detectar, visualizar los resultados y esperar los 6 meses que usted le pone como un compás de espera? ¿O puede haber desesperación o un giro político para intentar desestabilizar a este gobierno? Es lo que no debería, pero sí tengo que tomar en serio sus palabras y su planteamiento en lo que se viene, y yo he denominado mi hipótesis la furia del Chiro, porque la furia del Chiro no es solamente el hecho de que me falta el dinero en el bolsillo y no puedo parar la olla, es el caso del sometimiento prácticamente de los grupos familiares a los GDO. ¿Qué quiero decir ese sometimiento? Que es quitarle la dignidad a un núcleo familiar de 5 miembros. Significa en un momento determinado que para yo poder sobrevivir o supervivir, o mi hijo se dedica a vender drogas, a expender drogas en el barrio, o mi hija es tomada para trata de blanca, o mi otro hijo, que es menor de edad, se lo emplea para profesionalizarlo en lo que es ser gatillero. Y padre y madre tendrán que cumplir ciertas funciones que estos GDO someten a esta población. Entonces yo diría que si vemos la realidad tal cual, usted me la está preguntando, y tal cual yo, cercano a esa realidad de la verdad, se la puedo contestar, creo que los problemas son difíciles de solucionar en un cortísimo plazo. Usted en 100 días no logrará absolutamente nada. Más bien, creo que la situación se agrava con el fallecimiento de los 11 soldados abatidos de manera criminal en una emboscada en la parte oriental. Eso me hace pensar mucho de que esto puede generar las posibilidades que sea una escalada de violencia y beligerancia con estos grupos irregulares que hoy los llamamos GDO. Y ahora, la furia de un Chiro no espera, es lo que usted un poco esbozó, pero la furia del político opositor, ¿cómo se concentraría viendo la posibilidad de que no se logran concretar las decisiones o las medidas que adopte este gobierno, por ejemplo, en los primeros 3 meses? Ya dejaron flotando en el aire un grito de megafraude. Bueno, pero si, yo puedo gritar que hay un megafraude, pero si no tengo o sea, solo me baso en narrativa y no tengo demostración de pruebas, pasa a ser algo, como diríamos, no exacto, y no cabe las inexactitudes en un tema como este. Y ahora bien, si la oposición quiere hacer lo que crea que es conveniente hacer, hasta tanto cuanto ellos puedan gobernar, pues están en su derecho, pero sabemos que las cosas no son de la noche a la mañana. Usted que está del otro lado y yo que estoy del otro lado, sabemos que para llegar, usted a entrevistarme y yo a ser entrevistado, ha pasado mucho tiempo para saber que nuestras ideas fluyan con certeza y veracidad en cuanto a aspectos relacionados a la opinión pública. ¿Y cuáles deberían de ser las primeras decisiones que debe adoptar el presidente Daniel Noboa para los primeros 100 días? Yo diría que sin darle clases a él, porque ya tendría 18 meses de gobierno al cumplirse el 24 de mayo, al iniciar su mandato por un periodo de 4 años, que solucionar el problema económico. Pero el problema económico se le está montando con un tema de una violencia inesperada, como la que ha sucedido en Napo con el fallecimiento de los 11 militares. Y eso requiere otra demanda de acción más contundente y prácticamente es operativo de mayor fuerza para aplacar esta inseguridad que crece, que no sabemos cómo se puede presentar en la medida de las posibilidades en que ellos actúan, porque ya ahora usan explosivos, no solamente el fusil ni la bala, sino el explosivo como parte de los ataques. O sea, usted sugiere de que se debe de atender en primera instancia la situación económica del país para darle ese giro que le permita a los ecuatorianos que le llegue el dinero a cada uno de los bolsillos de los ciudadanos. Pero los ecuatorianos han dicho que primero quieren seguridad, paz y tranquilidad. ¿Cómo entonces lidiamos estas dos cosas que la una es importante igual que la otra? A ver, clarifiquemos las cosas y pongámoslas en orden. Existe la emergencia, la urgencia, la prioridad, la importancia, la necesidad y lo permanente. Emergente en este momento es el tema de lo que está sucediendo con los GDO en la materia de los 11 fallecidos.
Esa es una emergencia. Y la Urgente inseguridad es en el general problema también, que económico es en otra cuanto a emergencia. dar las garantías suficientes para que haya esta inversión, sea privada, sea la pública, pero saber que en el momento la prioridad de los Estados Unidos es que el precio del barril de petróleo baje a más de $50 para estabilizar sus costos y que su impacto inflacionario entre la economía norteamericana esté variando un 1% menos. Eso significa un impacto en el presupuesto general del Estado, que está considerado $65 el precio del barril del petróleo como ingreso, que baje a 50 con la pérdida de $15 por barril, y a eso podríamos sumar el hecho de que las gasolinas en su expendio, tanto la super, tanto la eco, tanto la extra y el diésel bajen de precio. Y esa bajada de precios significa liquidez, o sea, ingresos permanentes a lo que es el Tesoro Nacional para ser distribuidos en los diferentes gastos que tiene el Estado y los gobiernos. Ya, perfecto, entonces debe recuperar el tejido socioeconómico de nuestro país. Pero ¿qué pasa con la inseguridad? Cuando hoy tenemos una nueva crisis con este atentado, esta emboscada que terminó con la vida de 11 militares del ejército ecuatoriano. 1.500 soldados forman parte de este equipo especial para responder de manera frontal, que creo que ya hay resultados, para contraatacar y defender precisamente la soberanía del país. ¿Cuánto distrae la atención? Y perdónenme que ocupe este término, porque no necesariamente es la distracción de los militares, sino que se ocupan en situaciones complicadas y el territorio ecuatoriano también tiene problemas de inseguridad y de violencia. ¿Cuánto le compromete esto o le complica esto al gobierno nacional? Vea, aquí hay un tema que se vuelve interesante, que es el que yo lo he llamado el filetear la burocracia. A partir de lo que se llamaría filetear, que es la reducción del número de empleados en la burocracia, en las diferentes instituciones, ahora tenemos que ver de otra medida el incremento conjunto de tanto policías como militares en preparación para el combate de lo que se podría venir. Se hablan de 50.000 aproximadamente miembros de los GDO actuando en el territorio nacional. Ahora usted me dice, no es lo que hay una distracción, sino que hay una contención que se debe hacer en determinada parte del territorio nacional porque algo no está lo suficientemente cubierto. Entonces, si tenemos que aprender a usar los términos seguridad y defensa, ahora sí van a ser combinados en perfecta acción después de la consulta que tuvimos el año pasado sobre materia de esto es lo que compete. Lo que sucede en medida no es tanto del Estado y del gobierno en cierta forma, sino que hay que tomar en cuenta otros estamentos de la sociedad. ¿Qué pasa con la justicia? La acción de los fiscales y las acciones de los jueces para que esto pueda tener prácticamente una escalada de acciones que atemoricen y castiguen y sentencien a quienes están actuando de manera irregular. Desde mi punto de vista, si los GDO han sido considerados terroristas, yo no creo que deban ir a la cárcel. Yo creo que deban ser aislados en cuarteles, sean navales, militares, para cumplir las sentencias y condenas, porque no son criminales igual que los que pueden matar, sino que actúan deliberadamente para causar daño a la sociedad. Y en cierta medida lo hacen haciendo lo que hacen y en la medida en de que suplen a aquellos que hacen la logística del narcotráfico. Entonces, son considerando que no están considerados dentro del Código Orgánico Integral Penal ni dentro de la materia propia de la Constitución. Ya, perfecto. Entonces se hace necesario que se agilice desde los primeros días de que asuma el mandato para los próximos 4 años Daniel Noboa, la cooperación internacional con países que ya visitó en esta última gira, me refiero a Israel y Arabia Saudita, para lograr esas inversiones que se requieren en el país y también para potenciar la seguridad, porque anunció el presidente que dentro de este acuerdo de entendimiento que se firmó con estos países, brindarán el apoyo, la sostenibilidad para proteger las fronteras y también los puertos. Se requiere entonces instrumentar rápidamente, con agilidad, estos procesos que quedaron ya a través de una firma de acuerdo de entendimiento, mi querido Antonio. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea, sobran las palabras. Esto ya es con una rapidez más de lo inusual, o sea, debe ser implementada la cooperación, en este caso militar y profesional, dentro de lo que es la inteligencia y los equipamientos justamente de
en materia de logística para suplir las necesidades propias de los ataques de estos benditos señores. Y digo benditos porque como hay que considerarlo dentro de los derechos humanos por ahora, utilizo esa palabra que no me agrada, pero tengo que hacerlo. Ya, ahora, aparentemente ADN va a mantener el control de la Asamblea Nacional. Esto le permitirá al presidente de la República, Daniel Noboa, no tener inconvenientes o estos cortapisas que tuvo, por ejemplo, Guillermo Lasso y que tuvo también el mismo Daniel Noboa en este periodo, en este mandato de transitorio. ¿Cuánto le aporta una asamblea a su favor para poder gestionar o tramitar las leyes que requieren para fortalecer el aparataje estatal y también lograr cohesionar las inversiones que se requieren tanto nacional como extranjeras? Usted bien sabe que hay un planteamiento de los dos contendientes o los dos rivales en la última campaña, que era una asamblea constituyente. Ok, lo que hay que sobrepesar es qué demora menos, en este caso, si nos vamos por la vía del camino de elecciones y un referéndum aprobatorio de la misma Constitución, o nos vamos a reformas o nos vamos a enmiendas como tales constitucionales. Es imperativo también tener el marco legal adecuado, no solamente en lo que se refiere a la inversión extranjera, sino al comportamiento anormal que está sucediendo en la sociedad con estas amenazas que las tenemos a boca de jarro y que no nos dejan dormir. Y lo único que están sembrando es un terror y un miedo en cuanto a las aplicaciones de sicariato, extorsiones, vacunas y otras derivaciones máximas que ellos han tenido. Es decir, hay un caldo de cultivo permanente que sintetiza que el Estado podría estar causando un malestar al llegar y abrirse la puerta o el umbral de la puerta de lo que es el Estado fallido. ¿Por qué? Porque si usted no tiene orden, no tiene control, no hay el imperio de la ley, no hay una autoridad que haga que todo esto se cumpla, la institucionalidad está perdida. Y ya un poco hemos visto de qué institucionalidad hablamos. Sobran las palabras con el caso Metástasis, sobran las palabras con el caso Plaga, sobran las palabras con el caso Purga. Y así seguimos sumando casos por casos que la Fiscalía ha denunciado y por supuesto ha sentenciado y ha condenado. Pero tenemos que actuar más rápidamente y saber al final del camino dónde van a ir y cómo van a pagar las culpas los que son causantes del daño material, individual y de vidas humanas. ¿Y cuánta facilidad brinda la Asamblea Nacional con una mayoría a favor del oficialismo para que no exista excusa alguna de que ha fallado por A o B circunstancia en las medidas o en las decisiones adoptadas el actual gobierno? Si nos vamos a la parte pertinente de lo que es mayoría absoluta, se necesitan 102 voluntades. O sea, 102 personas que tengan un unísono de pensamiento en cuanto a las leyes que favorezcan lo que hemos citado con anterioridad. Yo espero que se logre, aunque es difícil. Sé que hay más de 75 llegando a 80 en estos momentos, pero todo se verá al final del camino. Pero tenemos que acelerar los pasos para el bienestar, sea para el bienestar, sea para el bien común o para el buen vivir, de una manera en que podamos tener libertades y también tranquilidades. La mamá del presidente, la señora Anabela Asun, que tendrá que presidir la asamblea, la primera asamblea o la instalación de la Asamblea Nacional para el siguiente periodo, ¿cree que se mantendrá como presidenta para los próximos 4 años o el periodo siguiente? O en su defecto, como ya se ha anunciado, que haya una especie de movimiento y que probablemente quien asuma la presidencia será Niels Olsen? ¿Cómo mira este escenario? ¿Sería una buena carta jugada, una buena carta política jugada? ¿Sí es así? Por el momento, son 2 años que dura el periodo. Sí, 2 años, sí, correcto. Es elegida como presidenta de la Asamblea. Ahora, si no quieren que ella sea la presidenta de la Asamblea, es una decisión propia del mandatario en ese sentido, dentro del aspecto de la política y de los políticos. Ahí sí creo que la experiencia o el factor importante de la mamá es fundamental para emocionalmente darle apoyo a su hijo, que no hay que negárselo en ese sentido, pero todo se verá
a partir del 14, el día que se instaure la asamblea, hasta la posesión del 24 de mayo. Cualquier cosa que sea por el porvenir del país, por el progreso del país, yo la considero que es bienvenida, sea que nos moleste porque hay una relación madre-hijo, pero son puras coincidencias dentro del aspecto de la política en lo que es la historia, los hechos y el derecho en el Ecuador. Además que fueron elegidos democráticamente. De Sí, así mantenerse, es como hasta correcto. ahora se prevé, la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿de qué dependerá o de qué dependería que se mantenga consolidada esa mayoría en la Asamblea Nacional a favor del oficialismo? ¿O qué pudiera pasar para que se desestabilice y aproveche esta coyuntura el correísmo? Vea, hoy día en la ciudad de Guayaquil ha habido un brote de protestas de la bahía por causas que ellos mismos esgrimen, y esa protesta que ha hecho que se cierre la bahía y salgan a la calle es por justamente las extorsiones, estas vacunas, estas situaciones de incomodidad para el comercio. Eso puede traer desestabilización, como usted bien lo menciona, pero pueden ser también en un momento dado apaciguadas dentro de lo que se pueda hacer al alcance de las manos, porque si bien es cierto, los recursos no abundan y hay que estirar la sábana o hay que juntar los dólares con los dólares para que paran otros dólares. A esa situación yo sí creo que estos brotes o el mero hecho de que se den circunstancias como la mala atención en los hospitales y en los centros de salud pueden producir estos problemas que son parte de lo que usted me mencionó en un principio, la reestructura del tejido social. Y si el tejido social no está recompuesto, la salud de la democracia, sí estoy convencido que puede el diagnóstico sobre los síntomas que se tiene tener un mal tratamiento. En eso sí vamos a coincidir. En año y medio, en este periodo transitorio, el presidente Daniel Noboa supo neutralizar que los grupos sociales o los sectores sociales salgan a calentar las calles. Lo pudo hacer. En estos próximos 4 años, si no logra posicionar sus políticas o su plan de trabajo, por lo menos en los primeros 6 meses, como usted lo menciona, ¿cree que las calles se puedan calentar, sobre todo porque hay una oposición correísta que está como a la espera de que exista la primera falla para salir a las calles con los grupos sociales? Total, es decir, la oposición va a estar siempre ahí y los brotes de protesta van a estar al calor de lo que usted y yo sabemos, que si no hay un dólar en el bolsillo, si no hay cómo parar la olla, van a estar siempre al alcance de la mano, y el calentamiento de calle se va a dar no solo por lo que usted ha mencionado de los grupos de la Revolución Ciudadana, sino por la propia, llamémoslo así, agrupación política de lo que representa la CONAIE. Pero no todo en la vida tiene esa facilidad para hacerse realidad, no todo es magia y del cielo no cae prácticamente nada a favor, o sea, en el sentido de que sea la panacea para solucionar. El maná no cae del cielo y no se lo recoge con facilidad. Hay una etapa en la cual todos tenemos que aportar, sea que nos guste o sea que nos disguste, en la medida de que esas medidas o esas decisiones o esas determinaciones conduzcan a mejores días. No es fácil decirlo en palabras, pero la economía ecuatoriana necesita de una rehabilitación, necesita de salir del estado de cuidados intensivos para llegar a colocarnos en una estabilidad que es más que necesaria. Y eso lo tiene que lograr el actual mandatario, que ya tiene la experticia de 18 meses haciendo un gobierno como tal y tratando de remediar estas dificultades económicas y financieras en un mundo internacional que nos observa con el riesgo país y todas nuestras capacidades de repago. Mire que las crisis o las multicrisis que se provocaron en el periodo transitorio de Daniel Noboa aún están latentes. Crisis energética, crisis de inseguridad, crisis económica, crisis institucional. Las instituciones en salud, educación, todavía tienen serios problemas en el que los ecuatorianos se siguen quejando. Si no logra, por lo menos en los primeros 6 meses, dar un indicio de cambio, ¿qué cree que vendrá en el país?
Bueno, yo creo que ahí, bajo esos considerando, y usted acaba de tomar un tema muy interesante que acabo de leer en una reseña de un reportaje de Primicias, que en septiembre comenzarían nuevamente los apagones y que el déficit estaría bordeando los 1.100 megavatios. Eso quiere decir que otra de las prioridades es solucionar el problema energético en ese sentido. Y ahí es cuando usted, aquello que llama credibilidad y yo denomino confianza, se produce un gap o una brecha muy importante en la cual se pierde ese sentido propio de una fe o de una esperanza. Y ahí sí las cosas pueden cambiar de giro y de entorno. Mi querido Antonio Tramontana, usted ha sido muy amable, muy gentil en conversar con nosotros. Es la primera vez que tengo el gusto de platicar con usted, sobre todo porque sus ideas, sus aportes son sumamente válidos e importantes en un escenario que aún sigue siendo o está lleno de incertidumbres, de preocupaciones. Y mientras tengamos inseguridad los ecuatorianos, mientras exista crisis económica y mientras las instituciones como en el ámbito de la salud, de la educación, estén carentes de los servicios que requiere una sociedad, por lo menos con servicios estables o con dignidad, creo que el presidente tiene que debatirse con estos temas, y no solamente frente a los ecuatorianos, sino también a una oposición política. No sé, ¿cómo miraría usted este escenario? ¿Qué cree lo que le esperaría al presidente Noboa para los primeros 6 meses o los primeros 365 días? ¿Qué es lo que debe de imponer inmediatamente? Yo le diría que el Calvario está como tal, el Calvario y el Vía Crucis está como tal. En materia económica, en materia de seguridad, la materia propiamente energética son prioridades, son más que emergencias, son emergencias, urgencias y prioridades en este caso, dentro de la importancia de lo que es el desarrollo del país. Ya no podemos volver nuevamente a 14 horas de apagones, es lo que le puedo garantizar, porque sentí el desarrollo de tal manera que me provocaba prácticamente decir que qué bestia, o sea, el siglo XXI ha sido de amargura. Pero en todo caso, yo quisiera concluir más bien con un voto de esperanza, en el sentido que todas las cosas se solucionen. Y tengo que sinceramente agradecerle la gentileza de usted haberme invitado y decirle sobremanera que esta plática que hemos tenido ha sido muy fructífera en cuanto a sus preguntas, muy concretas y muy efectivas, y espero yo haber cumplido a saciedad con todo lo que usted me haya preguntado. Por supuesto que sí. Nuevamente, muchas gracias por conversar, por platicar con este espacio de opinión, mi querido Antonio Tramontana, un asesor político que definitivamente ha brindado sus servicios profesionales a los políticos más influyentes y destacados del país, y sus aportes siempre serán orientadores y luces para los ecuatorianos. Muy gentil, muy amable. A usted y a las órdenes cuando lo desee. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a nuestra cortísima pausa publicitaria. Ya regresamos para conversar de otro tema que también es sumamente importante, inclusive para ampliar sobre estos aspectos que sucintamente abordamos con nuestro primer invitado, que es justamente la emboscada que sufrieron soldados ecuatorianos y que lamentablemente perdieron sus vidas en un hecho lamentable que han enlutado los ecuatorianos. Y nos va a acompañar Daniel Pontón, él es experto en seguridad. ¿Qué vendrá después de esto frente a la respuesta inmediata, contundente de nuestro país? Ya volvemos de inmediato. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. Estamos de vuelta, gracias estimados amigos televidentes por seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que se transmite el programa propositivo de Manabí. Vito TV, Escándalo TV, Juve Digital nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. Saludos a todos ustedes. Ahora nos acompaña Daniel Pontón. Él es vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, experto en seguridad. Muchas gracias por atender esta conversación, mi querido y estimado Daniel. En estas últimas horas, Daniel, 11 soldados ecuatorianos lamentablemente perdieron la vida porque fueron emboscados
precisamente por grupos insurrectos que están aliados con GDO en nuestro país. Grupo insurrecto que está aparentemente identificado y que pertenece o que fue parte de las FARC en su momento, pero que atacó a estos soldados ecuatorianos, ¿no? Los sorprendió. ¿Qué cree que pasó? Porque iban en una misión para combatir la minería ilegal. Me empiezo preguntando entonces, ¿qué falló? Bueno, el análisis de este tipo es fácil hacer en general después de la guerra. Lastimosamente hay que plantearlo así, son pérdidas de vidas humanas, son soldados de la patria, hay que solidarizarse profundamente principalmente con sus familias, con la institución. Hay que también ser conscientes de los riesgos que esta profesión militar conlleva en estos temas tan álgidos, tan complejos como los que estamos en el país. Y más allá de locubrar de lo que pasó, que lastimosamente no tenemos elementos suficientes para determinar con certeza qué es el trasfondo de todo esto, uno tiene que analizar las preocupaciones que este tema trae a la opinión pública, a la gente que estamos de alguna otra forma haciendo análisis sobre esta situación, porque claramente es algo es muy grave lo que ha pasado. Claro, ahí me va a decir, bueno, qué de grave hay que haya muertes en este país, que todos los días los hay, contamos los cadáveres, el país tiene una tasa de homicidios que está desbordada, etcétera. Pero el hecho de que un convoy, una especie de grupo armado enfrente a una fuerza militar, ¿sí?, y de baja a 11 militares, que supuestamente es la institución con mayor credibilidad y los que tienen una capacidad de armamento muy bien desarrollado para enfrentar amenazas, que tienen que ser proporcionales a sus misiones institucionales, se dé baja de esa forma, pues preocupa muchísimo. Ha habido casos de este tipo anteriormente, no es la primera vez que pasa respecto a enfrentamientos, sobre todo en la parte fronteriza. Este enfrentamiento que se dio no es precisamente en la frontera, es mucho más adentro, pero ciertamente se atribuye a esto a una presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano en contubernio con grupos armados locales. Pero claramente la naturaleza del evento, ¿no?, donde se da a 11 militares de baja, donde detrás de eso hay una planificación bastante bien elaborada, ¿no?, con un uso de armamento militar, porque la pregunta es cómo crece el armamento y cómo llega a estas manos, que yo lo digo coloquialmente, en este país el armamento de grueso calibre, de dotación militar, circula como chicle. Si no, mire usted lo que pasa en los territorios, sobre todo el territorio ecuatoriano, en la costa, etcétera, con uso de granadas, con uso de explosivos, con formación y entrenamiento, ¿sí?, nos pone a un nivel de amenaza distinto. Claro. O sea, esto no es la típica delincuencia común que está matando entre ellos, claro, sino ya es un nivel distinto. Pero era una misión de inteligencia, inclusive planificada y con estrategia. Hay especulaciones que no están todavía ciertamente consolidadas, verificadas ni contrastadas, pero en todo caso se dice que hubo una posible traición, o cree que falló la estrategia. No, eso es un instrumento más, produce inteligencia. ¿Ah? Porque ahí está, ya estamos hablando de grupos con formación paramilitar. Claro. ¿Sí? Grupos armados con formación, con uso de armas de fuego y capacidades de enfrentar a unas fuerzas armadas. O sea, no es algo menor. Claro, la pregunta es cómo los emboscaron, ¿no? Al final ellos tuvieron una baja de sus hermanas, 11 personas, y el comandante del ejército ha reconocido una posible fuga de información. Me parecería que dejó muchas dudas, a mí me preocupa muchísimo lo que declaró, porque desde el punto de vista, bueno, ahí escuché, no sé qué medio, de que esa información vino de una agencia, el ARSA, ¿no es? ARSA, que supuestamente también forma parte de estas entidades que conforman el Frente Nacional contra la Minería Ilegal, ¿sí?, que producen también información, inteligencia.
Pero en este caso estamos hablando de información que tiene que ver con una operación militar, que eso es básicamente un mundo dentro del mundo, es la operación de inteligencia para la operación militar. Nosotros estamos hablando de infiltración dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿no? Dentro de la generación de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es un arma más de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para la operación. Entonces no es algo menor. Cómo sabían que estaba en el momento preciso, en ese lugar, en el lugar justo, el momento, todo eso fue planificado. Y claramente no solamente es un problema de fuga de información, si ese fue el caso, que yo creo que es así, no creo que eso sea cuestión de una contingencia o que se encontraron, no va por ahí. Ya, hay lo que algo, se técnicamente en este caso es contrainteligencia. Hay algo sumamente delicado que inclusive ya se pronunció uno de los representantes del ejército ecuatoriano, si es que en efecto se identifica o se consolida esta hipótesis de que comandos de la frontera y ciertos grupos delincuenciales o terroristas considerados en nuestro país compraron información o se filtró esa información. Y mire usted lo que dice uno de los representantes de las Fuerzas Armadas. De ser cierto que se ha filtrado esta información, dice el general Henry Delgado, comandante general del Ejército, el poder económico que tienen estos grupos delincuenciales, terroristas, con este grupo insurrecto denominado Comandos de la Frontera, podrían entonces doblegar el espíritu de un soldado. Esto es sumamente grave y delicado, mi querido Daniel. No, es que no solamente de un soldado, es una institución. Supuestamente está para servir a la protección de las personas. O sea, imagínense lo grave que puede ser esto. Por eso le decía, no es un tema menor. Claro, y todo hablamos de la capacidad que ellos tienen de infiltración. Y no solamente con compras. O sea, la pregunta es, ¿por dónde se está fugando esa información? Yo lo cubraba en la mañana en una entrevista que tenía, decía, bueno, el grado de exposición que actualmente tiene Fuerzas Armadas por la presencia de la problemática del narcotráfico, crimen organizado, y obviamente los recursos que también mueve esta actividad tan compleja como es la minería ilegal, pues tenemos una vulnerabilidad muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Y si a usted le suma la exposición que tiene Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario, porque ellos están actualmente en el mando de la custodia de los centros penitenciarios, que sigue siendo el termómetro, el epicentro del crimen organizado en este país. Y él lo lleva haciendo por muchos años. Por ejemplo, desde ahí se dio la orden a asesinar a un candidato presidencial, el caso de Villavicencio, ya se ha cometido magnicidios. Entonces, aquí, este elemento nos debe llevarnos a plantear muy bien y de una manera muy profunda la fortaleza del sistema de inteligencia del país, ¿no? Desde mi perspectiva es que hay una falla enorme de los sistemas de inteligencia. Y la inteligencia no solamente estratégica, que todo el mundo habla de inteligencia estratégica, que nadie sabe lo que es inteligencia estratégica, pero hablan, pero esto es una inteligencia operativa, ¿no? Porque sabía cómo, dónde y cuándo. O sea, se sabe que la amenaza del crimen organizado, del narcotráfico y de la minería ilegal es una amenaza permanente, eso no es nada nuevo. Fue declarada hace muchos años una amenaza a la seguridad del Estado por el COSEPE. Eso está dentro de las fuerzas, de las tareas misionales de las Fuerzas Armadas. Eso debe llevar un nivel de planificación adecuado para hacer operaciones adecuadas en territorios que son de difícil acceso, etcétera, por las complejidades que esto tiene, ¿no? Las capacidades logísticas que implica, los sistemas de inteligencia que deben estar articulados a este tipo de operaciones, ¿sí? Pero que este tipo de operaciones del grupo irregulares haya filtrado información de inteligencia de la fuerza más operativa es complejo. Es muy complejo y nos debe alertar de manera profunda al país. Ahora, las Fuerzas Armadas han respondido con frontalidad. Y mire usted que ya hay primeros resultados tras el asesinato de los 11 militares del ejército ecuatoriano. Se dice que uno de los líderes del Comando de la Frontera, que son disidentes justamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC, fue abatido a través del intercambio de información con las agencias Leo y Seguridad del vecino país de Colombia. Se confirmó que el guerrillero neutralizado respondía a alias Compadre, quien se desempeñaba como comandante de los comandos de la frontera en Ecuador. ¿Qué vendrá después de esto, Daniel? Yo creo que mucha gente establecía que el móvil
porque todo el mundo habla de los mercados criminales, ¿no? Lo que le mueve a estos grupos criminales es la motivación económica. Yo decía, sí, bueno, ¿de cuándo? Es importante lo que se dice, pero yo creo que hay algo más. Aquí estamos hablando ya no solo de que la motivación es económica, la motivación es económica-política. Yo diría más política. Lo que tiene que ver con política tiene que ver con poder, ¿no? Aquí estamos hablando ya de capacidad del Estado de regular sus propios territorios. Lo que se dice coloquialmente las soberanías criminales, la disputa de estas soberanías criminales por territorios, poblaciones y manejo de recursos del Estado. El mensaje, ¿por qué? ¿Cuál es el móvil que está detrás de todo eso? Es un mensaje claro al Estado por parte de estas organizaciones criminales. Es decir, aquí, ¿no? mandamos nosotros. Y aquí estamos dispuestos a enfrentarnos como sea, con el fin de buscar este propósito. Entonces, ¿qué se viene por esto? Pues va posiblemente nuevos eventos de este tema. Yo creo que la Fuerza Armada tiene que replantearse seriamente cuál va a ser su estrategia frente a esta situación. ¿Ya? Porque no estamos hablando de la típica estrategia que el gobierno habla, el bloque de seguridad, etc. ¿No? Que es una estrategia distinta, porque es otro tipo de amenaza, muy diferente. Y ahí, obviamente... ¿Y cómo va a reaccionar con el fallecimiento o con el ataque al líder de este grupo insurrecto colombiano? ¿Cómo van a reaccionar después de que haya sucedido este otro hecho violento? ¿Qué va a pasar también con el país y cómo debemos prepararnos para estar alertas y atentos? No sé cuánto involucra a todo un país estos hechos violentos que se vienen dando precisamente para combatir la minería ilegal. A ver, yo creo que el tema fundamental aquí es esclarecer lo que pasó, determinar responsabilidades. Creo que se necesita un baño de verdad, no solamente para resolver estos crímenes, dar respuesta a los afectados, sino también al país. Creo que el segundo elemento es hacer un barrido, una especie de situación de análisis crítico de las vulnerabilidades que actualmente enfrentan las Fuerzas Armadas frente a eso, para evitar que esto se vuelva a repetir, fortalecer profundamente los sistemas de inteligencia y contrainteligencia para evitar que existan fallas de la fuga de información, por ejemplo. ¿Sí? Y tercero, establecer una estrategia bien adecuada, no solamente militar, sino muy bien articulada respecto al problema de la minería ilegal, que ahí obviamente hay mucho que trabajar en otro tipo de ámbitos, ¿no? En la capacidad de regulación que tiene el Estado en materia minera, en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo político, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas labores que hay que hacer. Es decir, por un lado, resolver el problema o darle por solución, si es posible también dar de baja en el caso de que sea necesario a estos grupos criminales que necesitan ser puestos de pares frente a ellos. Fortalecer sistemas de inteligencia y diseñar una estrategia que le permita evitar que este tipo de situaciones vaya escalando y vaya tomando forma y que no se vuelvan a repetir este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué nos garantiza que no se vayan a repetir? La capacidad que tiene el Estado de poder predecir que estos eventos suceden. Esa es justamente la labor de la inteligencia. Esa es la labor de la inteligencia. Ahora, ¿cómo se pudiera tomar este atentado? ¿Sería una especie de amenaza para todo un país? Justamente a pocos días de que se posesione el presidente Daniel Noboa en su proceso de reelección. Posiblemente que tenga un mensaje político, porque yo creo que detrás de esto hay un mensaje claro político, diciendo aquí mandamos nosotros y no estamos dispuestos a ceder nuestros privilegios, nuestro poder. Hay un claramente mensaje de las Fuerzas Armadas al país y a la clase política, claro, en la puerta de una posición de gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene que plantearse seriamente cómo va a enfrentar esta problemática, ¿no? Que no es igual a lo que se venía enfrentando, porque estamos hablando de sectores alejados, rurales, de difícil acceso, y donde hay una serie de recursos que están en disputa, y que claramente las fuerzas criminales han tomado una ventaja bastante adelantada, digamos, al Estado en esta materia, ¿no? La capacidad de controlar estos recursos, las poblaciones, los mecanismos, los instrumentos para la extracción de esto. Estamos hablando de maquinaria, explosivos, etcétera, etcétera. Entonces hay que definir una estrategia muy bien diseñada para evitar que esto siga escalando, ¿no? Ahora, estos atentados, escuchaba al expresidente Lucio Gutiérrez, que pudieran ser una especie de presión para sacar de las calles a los militares. Habrán grupos que están interesados en que los militares ya no
trabajen en conjunto en estas estrategias entre la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano o las Fuerzas Armadas? ¿Será una de las intenciones? Bueno, por eso le digo, es muy fácil ser general después de la guerra, ¿no? Yo creo que eso no... A ver, principalmente que los militares estén involucrados en temas de cárceles o en temas de acciones de seguridad ciudadana, control de carreteras, etcétera, que si bien es cierto ahorita la Constitución lo permite, a veces es como desperdiciar capacidades, porque no se logra mucho, y usted lo ha visto, ¿no? Tantos estados de excepción que hemos vivido y realmente la situación no cambia. El problema fundamental que se dio ahí es justamente al revés lo que dice el asambleísta Gutiérrez, ¿no? Es decir, justamente eso ha distraído a las Fuerzas Armadas de sus misiones fundamentales, ¿no? Claro. El guarda de la frontera, los 20 kilómetros, el control de áreas estratégicas, a cargarse de tareas misionales. Claro, porque inicialmente se han desplazado 1.500 militares hacia esa zona. Claro, entonces justamente lo que hay que hacer es que Fuerzas Armadas vuelvan a retomar el control sobre eso. Más bien lo otro descuida y por lo tanto hay que tener una estrategia bien diseñada frente a eso. Yo creo que es totalmente al revés de lo que dice Perfecto. Gutiérrez. Ahora, Daniel, entonces, ahora más que nunca y con mayor urgencia, debe de agilizar el proceso de estos acuerdos de entendimiento que firmó el presidente Daniel Noboa en su gira a países europeos y de Medio Oriente, que él lo dijo y lo cité en la entrevista anterior, que se necesita el apoyo de estos países para controlar las fronteras en nuestro país y también los puertos, que son sectores estratégicos amenazados por los grupos delincuenciales y estos grupos insurrectos. Sí, o sea, si la cooperación va en esa línea, pues obviamente se necesita acelerar totalmente el proceso. Porque tengo entendido que hay una vulnerabilidad y lo estamos demostrando. El mismo comandante de las Fuerzas Armadas está demostrando que hay una vulnerabilidad enorme en el sistema de inteligencia, ¿no? Me parece que ese es el tema fundamental. Cómo fortalecer las capacidades de generación de inteligencia en contextos donde claramente las intenciones marcadas por este tipo de posiciones criminales, terroristas, es cotidiano, ¿no? Me parece que ese es el punto. Claro, ahora voy a manejar algunos datos un poco que salieron publicados en el periódico El Tiempo y que tenía como autores a periodistas que hicieron este trabajo de investigación. Y es que el problema de la violencia no solamente es en nuestro país, ni tampoco en países vecinos del Cono Sur, sino de toda América Latina. Y mire usted, que dice la nota, que en América Latina, donde vive el 8% de la población mundial, concentra 1/3 de asesinatos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casi la mitad de los asesinatos están vinculados a pandillas, carteles de la droga o paramilitares. Entonces, este es un tema transnacional que requiere necesariamente y de manera urgente la cooperación internacional y probablemente la presencia de una base extranjera, como ha intentado el presidente de la República, Daniel Noboa, concretar. Ahora es la gran posibilidad de hacerlo. A ver, este informe es un informe regional. Hay un tema paradójico, ¿no? Porque es lo que dice que América Latina es la región más violenta del mundo. En términos palabras más palabras menos está diciendo eso. Pero dentro de eso, Ecuador ahorita es el país más peligroso. Entonces, Ecuador es uno de los países más violentos del mundo. Lastimosamente no vamos a ganar ese estatus. ¿Sí? No es algo menor que debemos pasar por alto. A ver, y sí, yo creo que el tema del crimen organizado, las economías ilegales, ¿no? Las pandillas o las bandas criminales, las fuerzas militares irregulares, etcétera, son responsables de muchos de estos crímenes. Eso es una problemática que no solo la vive Ecuador, ¿no? La ha vivido en muchos países, pero que en este momento Ecuador está viviendo de manera mucho más aguda esta crisis, ¿no? ¿Cómo enfrentar esto? Pues bueno, con capacidades. Yo creo que el problema principal, no solo el Ecuador, pero especialmente Ecuador, en materia de seguridad, tiene que ver con la capacidad de las instituciones de controlar. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, amenazas comunes, ¿no? Cómo se los vi, pero afectaciones diferenciadas a nivel de territoriales. Y desde Ecuador está siendo muy afectado por esta problemática. Y esto tiene que ver mucho con las capacidades de las instituciones de poder haber puesto un punto de alto a este tipo de situaciones. Y que más bien hemos visto constantemente una serie de complejizaciones de esto. Este tema de la asesinato de los 11 militares es parte de la historia, una parte más del complejo proceso de degradación que ha tenido
el problema del crimen y la violencia en el país, ¿sí? Y eso nos debe pensar cómo fortalecer esa capacidad. Si la discusión es una base de manta para fortalecer la cooperación y para generar mejores capacidades frente a ese tema, bienvenido sea. Si queremos que con una base militar esto por arte de magia se va a solucionar, pues no, por ahí no va la cosa. Claro, mire, aproximadamente, otro dato de la misma nota en El Tiempo, aproximadamente el 67% de los asesinatos de la región se cometen con armas de fuego, muy por encima del promedio mundial que es del 40%. Más del 70% de las armas provienen de Estados Unidos. Por eso se hace necesario esta cooperación internacional o se debe afianzar esta estrategia o este acercamiento o esta alianza con los Estados Unidos a través de una base norteamericana en territorio ecuatoriano. Y pues no sé cómo la base me puede frenar el tráfico de armas. Necesitamos tecnología, necesitamos estrategias. Pero lastimosamente el tráfico de armas mueve otro tipo de interés y los Estados Unidos miran a otro lado cuando se trata de esos temas. Lastimosamente es así. Miramos el tema unidireccionalmente, el problema de drogas, el tema de minería ilegal, inmigrantes, lo ven como una relación del sur al norte, pero el norte, cuando ven la costa del norte al sur, pues la cosa cambia. Y ese es uno de los grandes dilemas, a veces con mucha doble moral también, ¿no? Pero bueno, más allá del tema, Ecuador tiene que enfrentar el hecho de que aquí en este país circulan armas de fuego como chicles, ¿no? Es así. Claro. Te mire las bandas criminales. Y entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, que también está ofreciendo esa ayuda para controlar las fronteras y los puertos, ¿con quién deberíamos afianzar esta cooperación internacional? Bueno, Israel ha ofrecido la cooperación. Creo que Israel tiene una buena capacidad de generación de tecnología, sobre todo, de inteligencia. Son más fiables. No sé Arabia Saudita que puede aportar mucho, la verdad. Pero bueno, en todo caso, entiendo que la visita del presidente de estos lugares tuvo otro tipo de trasfondo también de índole comercial, ¿no? Y eso me parece que también, de parte, hay una cuestión de seguridad se puede extraer, pero básicamente la cooperación israelita es excelente en este caso. Ha sido muy amable, muy gentil en conversar con nosotros sobre este tema que es sumamente delicado, sensible y de gran importancia, sobre todo porque los ecuatorianos todavía tenemos cifradas las esperanzas que en los próximos 4 años de gobierno del presidente Daniel Noboa se puedan instrumentar estos apoyos internacionales o se puede implementar una estrategia que le permita al país disminuir la violencia y empezar a generar estos espacios de tranquilidad y de paz, recuperar ese país de paz que en otrora era precisamente el Ecuador y que empiecen también a haber oportunidades para las inversiones, para que se creen fuentes de trabajo y por supuesto también ingresen dinero a los bolsillos de todos los ecuatorianos. Muy amable, mi querido Daniel, muy gentil. Un saludo cordial. Con esto estamos llegando a la parte final, estimados amigos televidentes. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.